qué deberías estar memorizando versículos de la Biblia y algunos consejos prácticos sobre cómo memorizar versículos de la Biblia. Ahora, esto no solo se relaciona con predicadores o pastores o que se enseña en un seminario bíblico, sino como parte del discipulado, debes permitir que la palabra de Dios, que no solo vivas en la palabra de Él, sino que la palabra viva dentro de ti. Y creo que una de esas cosas, uno de esos métodos por los cuales la palabra de Dios vive dentro de ti, es a través de memorizar la palabra. Ahora, aquí están mis 4 razones por las que creo que debes memorizar la Biblia. La primera es que Jesús citó del Antiguo Testamento más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Además, hay más de 100 otras referencias de Jesús que aluden a escrituras específicas del Antiguo Testamento en los Evangelios. Por lo que si Jesús citó los versículos del Antiguo Testamento más de 60 veces, entonces también deberíamos seguir a Jesús y tener las escrituras, no solo en nuestros teléfonos, no solo en los estantes de nuestras casas, sino también en nuestros corazones y en nuestro banco de memoria. La segunda razón por la que debes memorizar la escritura es que cuando fue personalmente tentado por el diablo, Jesús citó el Antiguo Testamento para derrotar las artimañas del diablo contra él. Así que cuando comienzas a memorizar la palabra, lo que va a pasar es que realmente puedes usar eso en el momento de tentación. La Biblia dice que la escritura, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Es importante que tú aprendas a usar tu espada, porque cuando estás en la batalla y no eres útil, no tienes práctica antes y no has tenido experiencia con eso, lo que comienza a pasar es que quizás no te encuentres tan victorioso como Dios quiere que seas. Y nuestra espada es la Escritura, así que deberíamos estar aprendiendo la Escritura, deberíamos estar leyendo la Escritura, deberíamos estar meditando en la Escritura, pero también memorizando la palabra de Dios. La tercera razón por la cual creo que debemos memorizar la Biblia es que nos ayuda a poner la palabra de Dios en nuestro corazón. La Biblia en realidad dice que tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, Salmo 119, verso 11. Entonces, cuando pones la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo lo haces? Una de las formas es meditación y memorización. Ahora, la cuarta razón por la cual deberías memorizar escrituras es porque en realidad te ayudará a desarrollar tu memoria. Ahora, la gente siempre pone excusas y dice, bueno, yo no soy bueno para memorizar cosas, pero la memoria es un músculo. Si la desarrollas, crecerá. Si memorizas cosas, crecerá. Si simplemente pones excusa de que no puedes memorizar cosas, luego lo que va a pasar es que empeorará con el tiempo. Así que no uses esa excusa, solo desarrolle un plan, tenga un plan y estrategia sobre cómo crecer o desarrollar su memoria al poner la palabra de Dios en memoria. Ahora, no estoy diciendo memorice toda la Biblia, aunque probablemente no sea mala idea. Así que aquí hay algunos consejos prácticos para ayudarte con la memorización de la Escritura. El primero es, ten un plan. Y puede ser plan sencillo, como memorizar un verso por semana, o memorizar, si ya llevas tiempo haciéndolo, 2 versos por semana. Si memorizas un verso por semana, serían 52 versos al año. Si memorizas un verso por semana, sabes, sería alrededor de 500 versos en 10 años. Así que tenga un plan simple y sea realista con su plan. No solo diga, pues voy a memorizar un verso cada día. Si no has estado haciendo eso y vas a empezar con eso, lo más probable es que vas a fallar. Pero si empiezas con un verso a la semana, entonces continúa con eso por un tiempo. Haz un año entero así y luego repasa estos versos y luego lo que va a pasar es que crecerás y desarrollarás la memoria. Y también creo que tu caminar con el Señor se fortalecerá. Cuando hables, cuando testifiques a gente, cuando presentes el Evangelio, podrás citarlo en lugar de solo resumirlo. Lo segundo es crear tu propio sistema para memorizar la Biblia. Ahora, una de las cosas que recomendaría, personalmente no lo uso, pero antes lo usé, escribiría cosas en tarjetas de notas, los versículos, los repasaba por un lado y escribía la referencia, y por el otro lado escribía el verso. Y así luego cada día intentaba ensayarlo, o lo repasaba antes de ir a dormir, y tratar de traer eso a mi tiempo de oración. Mientras terminaba mi oración, sacaba mis versos y revisaba mis versos. Y eso fue muy buen programa, e incluso hay un libro y todo un sistema llamado Sistema de Memoria Navegador.
Ahora, recomendaría eso, está en la descripción abajo. No me pagan ni nada de eso, así que solo soy yo animándolos a memorizar la palabra. Y parece que tienen un buen sistema para eso. La tercera cosa que recomendaría, si tal vez ese programa, sabes, tarjeta de notas, no son como lo tuyo, podrías usar un app de la Biblia. Eso es lo que estoy usando actualmente, es un app de memoria de la Biblia. Pueden ir a biblememory.com, tampoco no estoy afiliado con ese ministerio o con el sitio web, solo lo uso y ha sido gran bendición para mí. Mucha gente en nuestro equipo usa esa aplicación de Bible Memory. Porque me gusta la app Bible Memory en primer lugar está en mi teléfono, por lo que por un tiempo muchas veces lo que haría es eliminar todas mis redes sociales de mi teléfono y solo usar la app de memoria. De hecho, mientras grabo este video, ese es el caso en el que no tengo redes sociales en mi teléfono, pero cada vez que tengo tentación de solo desplazar, solo abro mi app bíblica y me pongo a revisar versículos y esta aplicación lo que hacen es un seguimiento de lo bien que revisas versos y así determinan la frecuencia que revisas versos, por lo que tiene su propio sistema y está sorprendente. Y puedes intentarlo si luchas con las tarjetas de notas, entonces puedes probar el app. Creo que muchos pasamos mucho tiempo en redes sociales y podríamos dedicar mucho más tiempo en la escritura, y esto podría ser una de las formas. Si solo aprovechas el tiempo libre que tienes entre citas, sabes, esperando la junta o algo, sabes, sin darnos cuenta vamos y desplazamos la pantalla, podríamos también acostumbrarnos a revisar versículos bíblicos. Definitivamente mejorará tu paz y mejorará tu caminar con el Señor, porque la palabra de Dios vivirá en ti mientras vives en Él. El cuarto consejo que te daría es memorizar versos perfectamente, palabra por palabra. Disminuye la pérdida de integridad del verso y también comunica capacidad. Si estás citando palabra por palabra en lugar de solo paráfrasis. El quinto consejo es memorizar de la misma traducción. Y mi preferencia personal es memorizar de la traducción inglés New King James. Actualmente estoy leyendo los evangelios en una traducción diferente y ocasionalmente cambio de traducciones para mi lectura devocional diaria, mi devocional, pero para memorizar, trato de memorizar de una traducción. Puedes elegir tu propia traducción, pero la que me gusta es la traducción inglés New King James. La sexta sugerencia o consejo sobre la memorización bíblica es memorice la referencia, el versículo y la referencia en secuencia. Así que cuando estás citando, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, Juan 3:16. Así que primero la referencia, el verso y luego la referencia otra vez, para que siempre conectes el verso con la referencia. A veces es más fácil memorizar el verso, pero no la referencia. Y si memorizas muchos pasajes, a veces te confundes un poco con la referencia de esos versículos. El séptimo consejo es que memorices la escritura en la noche antes de dormir. Se te pegará mejor y luego repásalo en la mañana. Es uno de mis hábitos, es repasarlo antes de dormir y luego repasarlo cuando me levanto en la mañana o después de mi devocional. Es que en la mañana y en la noche siento que se pega un poco mejor. El octavo consejo práctico es, ten algo de responsabilidad. Un compañero quizás o un amigo con quien puedan memorizar versos juntos. Y de vez en cuando pueden reunirse y hacerse preguntas en lugar de solo hablar de otras cosas. Pueden hablar de la palabra de Dios. Pueden hacer eso en grupo pequeño si eres líder de grupo. Puede hacer que su grupo pequeño memorice un verso cada semana. Y luego, al comenzar el grupo, cada quien repasa el verso. Gente realmente beneficia al tener un sistema y ser intencional en poner la palabra de Dios en su corazón. Bien, algunos tal vez oyen esto y dicen, vaya, ¿por qué voy a memorizar la Biblia? La Biblia no dice que memorizamos la Biblia. Tienes razón, la Biblia no dice que memorizamos la Biblia, pero hay pasajes, y se los voy a leer, que, más que nada, enfatizan mucho que nos pongamos la palabra de Dios dentro de nosotros en lugar de solo leerla ocasionalmente. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Juan 2:22. Al resucitar de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Juan 15:20. Recuérdense las palabras que les hablé. Así que tienes que recordarlas, o sea, alguien tiene que memorizarla.
Sabes, Efesios 5, verso 19, hablen entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste en lo que has aprendido, de lo que has sido convencido, porque sabiendo de quién lo aprendiste, y como desde niñez has conocido las sagradas escrituras. Así que Timoteo conocía la escritura desde niñez. Increíble. Segunda de Pedro 3, verso 2. Quiero que recuerden las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato dado por nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Así que los apóstoles recordaron las palabras. Espíritu Santo no los recordó sobrenaturalmente. Creo que Espíritu Santo les ayudó y apoyó, pero aún tenían que ejercitar y desarrollar su memoria recordando, y pasaron las enseñanzas a los discípulos. Y ahora Pedro les dice a los creyentes que recuerden las palabras. Por eso es importante repasar, recordar, memorizar, acordar. La Escritura está llena de estas instrucciones para creyentes. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Las palabras que les doy hoy, grábenlas en sus corazones, inculcárselas a sus hijos. Hablen de esto cuando están en casa y cuando caminan por el camino y cuando se acuestan y se levantan. Atadlas como símbolos en sus manos y pónganlo en su frente. ¡Wow! Escríbanlas en los postes de sus casas y en sus puertas. Es decir, es bastante serio, extremadamente intencional. Poner la palabra de Dios en todas partes. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de ese tiempo, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón. Sus pies no resbalarán. Salmo 48. Deseo hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley la llevo dentro de mi corazón. Y el que ya mencioné, Salmo 119:11. Tu palabra guardé en mi corazón para no pecar contra ti. Juan 14:26. El Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he dicho. ¿Tienes el hábito de memorizar la Escritura? ¿Esto es parte de tu crecimiento como discípulo de Jesús? Quiero decirte y animarte que si no tienes este hábito, comienza este hábito esta semana. Sigue algunas de estas guías y consejos que te he dado, pero crea los tuyos. De hecho, comparte con nosotros algunos modos que tú has hecho esto, que te ayudaron a ti a memorizar la palabra de Dios. O tal vez no estás memorizando. ¿Por qué no estás haciéndolo? Haznos saber en los comentarios abajo. Gracias por ver este video. Da me gusta a este video. También compártelo con gente en tu grupo pequeño o en tus redes sociales. No olvides suscribir, hacer clic en la campana para que seas recordado cada vez que subamos nuevo contenido. Y quiero invitarlo a unirse a mi lista de email. Enviamos emails regularmente. Puede recibir emails una vez a la semana y puede recibir emails automáticos cuando subimos un blog o lanzamos podcast. La razón que es importante para nosotros es que en caso que perdamos nuestras redes sociales debido a la censura, que podamos estar conectados contigo y puedas estar conectado a nuestro ministerio. Dios te bendiga.